Veamos cada una de ellas para comprender mejor la importancia del agua en la vida en nuestro planeta. Se entiende como cohesión a aquella fuerza que permite que las moléculas de agua se unan entre ellas a través de los enlaces de hidrógeno, mientras que la adhesión es aquella fuerza que va a permitir que moléculas de agua se unan a otras moléculas diferentes, utilizando el mismo tipo de enlace. La unión de estas dos fuerzas va a favorecer al desarrollo de un fenómeno conocido como capilaridad, el cual en las plantas es muy útil, debido a que el agua a través de las raíces va a llevar consigo a los nutrientes y va a ascender, evitando caer por acción de la gravedad justamente por esas dos fuerzas de cohesión y de adhesión, y de esa manera una planta puede nutrirse. El fenómeno de capilaridad también lo observamos cuando colocamos tubos muy delgados en un recipiente con agua y observamos cómo el agua comienza a ascender por las paredes internas. Es un fenómeno que transcurre tal cual si las moléculas de agua se agarraran, entre comillas, por las paredes internas y comiencen a ascender a niveles superiores del nivel del recipiente. En este fenómeno, repito, participan las fuerzas de cohesión y de adhesión. Estas mismas dos propiedades ocasionan que las moléculas del agua de la superficie de un recipiente se comporten de una manera particular, desarrollando una propiedad que se conoce como tensión superficial del agua, mediante la cual la película superficial realiza una resistencia cuando uno trata de romper esa capa. Y es debido a estas dos propiedades, a estas dos fuerzas, que algunos insectos pueden caminar, pueden desplazarse sobre el agua sin hundirse, e inclusive algunos animales como esa lagartija llamada comúnmente lagartija Jesucristo o basilisco. El término Jesucristo viene debido a que esa lagartija puede caminar, inclusive correr sobre el agua sin hundirse. Debido a la tensión superficial, la superficie del agua va a comportarse como una capa, como una película capaz de estirarse, de alargarse y sin embargo también de ofrecer una resistencia cuando intentamos romperla. Esta propiedad va a permitir por lo tanto que algunos objetos pequeños puedan flotar en la superficie del agua a pesar de ser más densos que ésta. Para confirmar lo que acabamos de mencionar, hagamos un pequeño experimento. Coloquemos un vaso con agua y cojamos una aguja y con la punta de ella hinquemos en la superficie del líquido. La aguja se va a ir al fondo, se rompe la tensión superficial, pero ahora con sumo cuidado coloquemos la aguja tal cual señala esta foto en posición horizontal a la misma superficie, paralela a la superficie del agua. La aguja, a pesar de ser más pesada, más densa que el agua, va a flotar. ¿Debido a qué? A la tensión superficial. En la siguiente propiedad, si queremos definir o relacionar la regulación de la temperatura con la posibilidad de vida en la Tierra, tenemos que hacer una definición previa. El calor específico, que es una cantidad de calor, de energía que una sustancia debe ganar o perder para que un gramo de esa misma sustancia cambie su temperatura en 1 grado centígrado. Y el valor del calor específico para el agua es bastante elevado con respecto a otras sustancias que podemos conocer. Por ejemplo, el agua absorbe y almacena una gran cantidad de calor proveniente del sol durante el día y durante el verano, mientras que solo se calienta unos cuantos grados. Por otro lado, durante la noche y durante el invierno, el enfriamiento del agua va a ocasionar el calentamiento del aire. ¿Y esto debido a qué? A que el calor que se está disipando, que está perdiendo el agua, tiene que ser absorbido por el aire. Y esta es la razón por la cual las ciudades costeras, las zonas costeras, tienen un clima más templado que aquellas que están alejadas del mar. El mismo ejemplo lo podemos aplicar a lo que ocurre con un ser humano. Cuando una persona transpira, suda, pierde líquido. Y este líquido va a pasar además a la fase de vapor. Y al pasar a la fase de vapor, la energía acumulada como líquido va a pasar también a esa fase. Y esto ocasiona que la temperatura corporal disminuya. Y a este proceso se le va a conocer como enfriamiento evaporativo. Y esa es la razón por la cual el cuerpo humano puede disipar el calor excesivo cuando el sudor se evapora de la piel. La capacidad que tiene el agua de expandirse mientras se congela es muy importante para el desarrollo de la vida. Por ejemplo, si el hielo fuera más denso que el agua, al momento de formarse los cristales de hielo, este sería al fondo del mar y quedaría en contacto con el aire otra capa de agua
que también se congelaría e iría al fondo y el proceso se repetiría hasta que toda el agua quede congelada. Esto, como es de suponer, evitaría la presencia de seres vivos. Pero ¿qué ocurre de manera natural? El agua es más densa que el hielo. A 4 grados centígrados hemos dicho que es su máximo valor de densidad. El agua va a estar al fondo de un lago o de un océano. La capa superficial está formada de hielo. La capa inmediatamente por debajo de ella contiene agua líquida a temperatura muy baja que no permite el desarrollo de la vida. Pero más abajo de ese nivel vamos a encontrar una zona a 4 grados centígrados más o menos que va a favorecer el desarrollo de los seres vivos. Y la última propiedad que desarrollamos respecto al agua es su versatilidad como solvente. Llamamos al agua el solvente universal. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las sustancias pueden ser disueltas con agua. Por ejemplo, si colocamos sal, cloruro de sodio en un recipiente con agua, las moléculas van a rodear a los iones sodio y cloro, atrayéndolos ya sea hacia sus polos positivos del hidrógeno o hacia sus polos negativos por el oxígeno. Y para finalizar, recopilemos un poco la información que hemos estado revisando. Recordemos las propiedades que van a permitir que el agua participe contribuyendo a la adaptación de nuestro planeta para la vida. La primera de ellas vimos la cohesión y adhesión. Estas dos van a permitir que se desarrolle un fenómeno llamado capilaridad. Un ejemplo de la aplicabilidad de esta propiedad es la nutrición de las plantas. Respecto a la regulación de la temperatura, tenemos que considerar que el alto contenido de agua de los seres vivos nos va a ayudar a conservar relativamente constante nuestra temperatura interna. Entonces las fluctuaciones de temperatura van a ser muy relativas, porque las reacciones biológicas son posibles solo en un intervalo muy corto de temperatura. Con respecto a esta propiedad, hemos visto que la densidad del agua es más elevada que la densidad del hielo. Por eso el hielo flota sobre el agua, y eso a su vez permite que en ciertos lugares fríos, como en la zona de los polos o en lagunas que se congelan, la vida pueda continuar debajo de la capa superficial de hielo. Y finalmente, la capacidad del agua para poder solubilizar a la mayoría de sustancias es importantísima. Esto favorece a que muchos iones necesarios para nuestro metabolismo puedan ser transportados dentro y hacia fuera de la célula, y de esta manera se regula el transporte de sustancias, que será uno de los temas que veremos más adelante en una próxima clase.